¿Sabías que hay muchos síntomas que quedan como secuela después del COVID? En muchos hospitales todavía no se están tratando a estos síntomas, ni se piensa que son una consecuencia del COVID. Sin embargo, hay muchos estudios que están diciendo que hay muchas secuelas y que sí pertenecen al COVID, aunque pareciera que son una cosa totalmente diferente. Soy el Dr. Canek Martínez. Quédate conmigo hasta el final del video porque te voy a indicar cómo revertir estos síntomas que están quedando como consecuencia del COVID. Síndrome post-COVID. Vamos a hablar del tratamiento y además de la prevención. ¿Por qué de la prevención? Bueno, pues porque muchos de nosotros podemos tener el COVID dentro de próximos días, meses, años. Ojalá que no. Pero si es así, también tenemos la manera de prevenir aquellos síntomas que están quedando una vez que terminamos con la infección. Realmente estamos muy lejos de haber terminado esta pandemia. En realidad, actualmente todavía hay muchas infecciones y como se puede ver en esa noticia, hay infecciones que se están dando en pacientes que incluso ya se vacunaron. Es decir, que aunque tengamos la vacuna, no podemos bajar la guardia como dicen las autoridades internacionales, porque aún así podemos tener la infección. No necesariamente nos vamos a agravar o vamos a tener hospitalizaciones, pero sí están habiendo incluso muertes en pacientes con COVID que ya tienen la vacuna. Además de que hay países que todavía se han vacunado. Nosotros llegamos a tener en México ya probablemente más del 60% de los adultos vacunados, pero hay países que todavía no llegan ni al 1%. Pero eso no es todo. Están apareciendo cada vez más variantes y cepas diferentes, como estas que se ven ahí, la alfa en el Reino Unido, la beta en Sudáfrica, la gamma en Brasil, la delta en la India, etc. Es decir, que todavía no estamos a salvo ni cerquita de terminar esta pandemia. Por lo tanto, es muy importante que sepamos cómo debemos de tener a nuestro cuerpo fuerte. Porque si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que en realidad no estábamos tan saludables como pensábamos. Cuando una enfermedad como este tipo le exige a nuestro cuerpo de verdad, nos damos cuenta que no estábamos preparados para ella. Muy bien, ¿cuáles son estos síntomas post-COVID? Es decir, una vez que yo ya tuve la enfermedad y se supone que yo ya la superé, hay muchos pacientes que están teniendo síntomas posteriormente al COVID. Y además son síntomas que están muchas veces quedando por muchos meses sin poderlo superar. ¿Como cuáles? En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, en rojo la fatiga, en anaranjado el dolor de cabeza, y así como esos hay varios. Ustedes conocen siempre a personas que nos han dicho que después del COVID o durante han perdido el olfato, el gusto, que tienen un agotamiento físico. Pero no solo eso. Si se fijan en la gráfica, hay muchísimos síntomas que podemos tener. No necesariamente vamos a tener todos. Podemos tener solo 1, 2, 3. Pero si se fijan, puede haber desde paranoia, puede haber trastorno obsesivo compulsivo, puede haber incluso personas con nueva diabetes o nueva hipertensión que no tenían y que después del COVID les ha quedado. Afortunadamente no son los más, son los menos. Este estudio se hizo en la Universidad de Yale y se encontraron más de 50 síntomas a largo plazo posteriormente a la infección del COVID. En este estudio se verificaron a más de 47,000 pacientes en edades desde muy jovencitos, desde los 17 hasta los 87 años, y se les dio un seguimiento después de la infección entre 14 días y 110 días. ¿Y qué se encontró?
pues que más del 80% de los pacientes llegaron a tener uno o más síntomas post-COVID. Los 5 más frecuentes fueron fatiga, dolor de cabeza, dificultad de concentración y memoria, pérdida del gusto y el olfato y caída del cabello. Muy bien. Muchos de las investigaciones que se están planteando actualmente nos dicen que el COVID no es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad inflamatoria. Y como pueden ver aquí, hay 3 fases en la enfermedad. En la primera fase tenemos una actividad viral amplia, grande, tenemos mucha cantidad de virus en nuestro cuerpo. Sin embargo, ahí los síntomas apenas son simples, pequeños, como por ejemplo tos, fiebre, a lo mejor ya empiezo a tener un poco de diarrea o puedo tener ya anosmia, es decir, falta de olfato. Pero todavía no estoy teniendo un síntoma pulmonar grave. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta la fase 2, que es la fase ya pulmonar, es cuando empieza a inflamárseme el pulmón. En esta fase, si se fijan, ya la actividad viral empieza a disminuir. Ya en nuestro cuerpo hay menos virus y apenas está empezando la inflamación. Pero cuando nos pasamos a la fase 3, es una fase donde ya la respuesta inflamatoria es muy grande. Es una inflamación generalizada en todos nuestros órganos. Puede inflamarse incluso el cerebro, los riñones, el hígado, obviamente los pulmones, el corazón. Y ya en los laboratorios empezamos a darnos cuenta de esto. Y no solo eso, puede haber los tiempos de coagulación elevados, es decir, coágulos en sangre. Pero esta respuesta inflamatoria, en la fase 3, como se ve en esa línea roja, cuando ustedes se dan cuenta de que ya la inflamación avanzó, ahí en la gráfica vemos algo muy interesante, que ya ni siquiera tenemos virus en nuestro organismo y apenas está empezando una inflamación severa. Bueno, ¿cómo va a terminar esa inflamación? Pues tiene 2 caminos. Una, si no tenemos la capacidad de desinflamar a nuestro organismo, no tenemos a nuestro sistema inmunológico preparado y fuerte, no estamos bien desintoxicados de metales pesados, no tenemos una flora intestinal poderosa, bueno, pues entonces lo que va a suceder es que la inflamación se va a hacer cada vez más grande hasta que haya el fallecimiento. El otro camino es la recuperación, es la desinflamación. Pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar esa desinflamación? Va a depender también mucho de la fortaleza de nuestro organismo. Y aquí es justo el tiempo que nos tarde esa desinflamación, es el tiempo que vamos a tener estos síntomas post-COVID. Entonces, ¿qué tienen en común todos los síntomas post-COVID? Bueno, pues la inflamación y el daño de las células. Pero ¿qué pasa con esa inflamación? ¿Qué sucede dentro de la célula? Para empezar, una disfunción de las mitocondrias. La mitocondria es un organelo celular que nos va a servir para producir energía y para respirar, para que la célula pueda respirar. Y obviamente, si está dañada la mitocondria, entonces los síntomas de falta de oxígeno y además de falta de energía van a estar muy presentes, por lo cual tenemos que recuperar esa mitocondria. Disfunción del endotelio vascular, es decir, la capa interna de las venas y arterias se puede dañar, se puede inflamar y eso entonces nos va a dar síntomas de falta de oxígeno, como una migraña, como una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Disbiosis intestinal, la inflamación tan fuerte que se ve incluso en pacientes con COVID, que empiezan a tener inflamaciones, diarreas, alergias alimenticias, es porque su flora intestinal se está dañando, hay que recuperarla. Hay desbalances hormonales, incluso hay personas y hay estudios que se están demostrando que un síntoma post-COVID es la pérdida del apetito sexual. Pero no solo eso, también hay neurotransmisores que se dañan, por eso es que los pacientes se quedan con insomnio, se quedan con ansiedad, con depresión. Y es por falta de estos neurotransmisores que hay que volver a regular. Es decir,
Todo esto es lo que puede generar la inflamación dentro de nuestro cuerpo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los médicos para esta situación? Bueno, pues para empezar, prevenir, fortalecer. Pero también si ya tenemos, hay varios tratamientos que podemos hacer. Por ejemplo, la sueroterapia ortomolecular, los micro y macronutrientes por vía oral, la reparación de nuestro microbioma intestinal, porque además, si mi flora intestinal está disminuida, entonces la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunológico va a ser mucho menor. Regulación de hormonas y neurotransmisores, como habíamos visto. Es decir, desinflamar, regenerar, fortalecer, desintoxicar y nutrir al organismo. Muy bien, vamos a hablar de sueroterapia ortomolecular. Sueroterapia es cualquier medicamento que se coloque dentro de un suero. Ortomolecular hablamos de soluciones que tengan vitaminas, que tengan electrolitos, aminoácidos y varios compuestos necesarios para que nuestro organismo funcione, se desinflame. Y esto es por vía intravenosa. Y además en dosis mucho más altas que las recomendaciones diarias. ¿Qué se puede poner en una sueroterapia? Puede ir desde homotoxicología, por ejemplo. Nosotros aquí en la clínica, Centro Médico Holístico, utilizamos a un laboratorio Hill, que es alemán y es reconocido a nivel mundial, y nos pueden servir esos medicamentos intravenosos para evitar la fibrosis pulmonar, desintoxicar, energetizar, mejorar el sistema inmune, etc. Magnesio, porque regula la función de los músculos, regula el buen funcionamiento del intestino, ayuda a bajar los niveles de presión sanguínea y azúcar en sangre. Por eso es que podemos poner magnesio en un suero. Vitamina C. Se han encontrado más de 100 funciones de la vitamina C, pero en este caso nos puede ayudar mucho a la cicatrización, a la síntesis de hormonas, de neurotransmisores, a la absorción del hierro y sobre todo como antioxidante, y ayudar a que mejoren las defensas. Por eso en un suero se pueden poner más de uno de estos elementos. Glutatión. El glutatión es el más poderoso antioxidante del mundo. ¿Por qué? Porque está dentro de todas nuestras células y nos genera que podamos tener una mejoría en la inflamación, en la respuesta inflamatoria, en la respuesta inmunológica. Nos ayuda a desintoxicar la célula y a reparar el DNA. Se ha dicho que se puede tomar el glutatión por vía oral y sí, hay productos que lo contienen, pero lo ideal es hacerlo de forma intravenosa porque por vía oral se puede absorber realmente muy poco glutatión. El complejo B. Si nosotros tenemos un paciente con problemas del sistema nervioso o un mal funcionamiento enzimático, bueno, pues también el complejo B va a ir dentro de este suero. Lisina. Aquí tenemos un aminoácido que nos va a ayudar a disminuir la cantidad de grasa que hay en las arterias. Pero además es muy importante algo que les voy a decir. En el COVID se están encontrando, como ustedes seguramente habrán oído, coágulos que empiezan a generar trombosis muy severas en cerebro, en corazón, en riñón, en pulmón. Bueno, pues la lisina es antitrombótico, nos ayuda a evitar esta situación. La L-carnitina, que nos va a ayudar a regenerar la energía de nuestro cuerpo, a absorber ácidos grasos. Los ácidos grasos aquí van a ser fundamentales para proteger al cerebro. El cerebro es un gordito que se alimenta de grasa y si nosotros le damos buena grasa, vamos a protegerlo. Además de que nos va a ayudar a mejorar la energía y el rendimiento físico. El selenio. El selenio protege a nuestras células de los metales pesados y de los radicales libres, y además de la tiroides. El dimetilsulfóxido, que tiene un efecto antiinflamatorio bastante poderoso en una enfermedad donde la inflamación es la que tenemos que controlar. El ácido alfa-lipoico, que nos va a dar energía celular,
nos va a proteger a las neuronas, nos va a proteger al corazón. Y además la melatonina. La melatonina no solamente sirve para regular el sueño, cada vez se le encuentran mucho más propiedades. Por ejemplo, que nos va a ayudar a regular y a producir hormonas sexuales, mejora el sistema inmune, nos va a ayudar además a estimular hormona del crecimiento, etc. Entonces, por eso es que podemos hacer una combinación de todos estos elementos dentro de un mismo suero dependiendo de los síntomas de nuestros pacientes. No nada más se puede utilizar la vía intravenosa, sino también la vía oral, porque hay además elementos que no se pueden poner en un suero. Por ejemplo, aquí les voy a hablar de algo muy importante, omega 3. El omega 3 es un ácido graso de cadena larga que se va a convertir en EPA y DHA. Estos dos elementos van a tener un funcionamiento a nivel del macrófago, que es una de nuestras células del sistema inmune, para ayudarle a desinflamar, a modular la desinflamación de todo nuestro organismo. Entonces se está volviendo en algo muy importante el omega 3 para poder desinflamar al organismo. Otro, el CBD o cannabidiol. La marihuana tiene varios tipos de elementos. Hay algunos que son psicoactivos, como el THC, pero el CBD es uno más que no tiene efecto psicoactivo. Desde el 97 en México ya se permite por nuestra regulación que se produzca y se utilice de forma legal el CBD con medios totalmente naturales y para cuestiones médicas. Sin embargo, por ejemplo, el día de ayer ya la Suprema Corte de Justicia nos dice que ya en México es legal el uso de la marihuana, incluso con fines recreativos. Es el segundo país de América Latina después de Uruguay. Pues miren la cantidad de cosas que se puede hacer con el CBD. Es antiinflamatorio, analgésico, anticonvulsivante, antitumoral, ansiolítico. Entonces se puede utilizar también en el post-COVID. La L-glutamina, que es un aminoácido que repara el daño muscular, nos ayuda a que el riñón elimine ácidos, es decir, nos ayuda a recuperar el equilibrio ácido-base. Pero además se ha encontrado en últimos estudios que es un tratamiento para mejorar la permeabilidad intestinal. Pacientes que se inflaman, que tienen diarreas, alergias alimenticias, sin causa aparente, pueden tener una hiperpermeabilidad intestinal. Pasa a donde no debe de pasar metales pesados y toxinas, y por eso hay estos síntomas. La L-glutamina nos ayuda con esto. Otro aminoácido es la L-arginina, que nos va a ayudar a mejorar la oxigenación y el agotamiento crónico. El GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio, es decir, nos relaja el sistema nervioso, nos ayuda a tener un sueño reparador. El triptofano, muy parecido, también es un precursor de serotonina, es decir, que se puede utilizar tanto como ansiolítico como también para la depresión y promueve el sueño tardío. Aquí voy a hacer un acotamiento. Hay pacientes que nos dicen, bueno, ¿qué puedo tomar? Hay muchas cosas que puedo tomar. Pues va a depender mucho de los síntomas. Por ejemplo, si el paciente tiene insomnio, puede tomar melatonina, sí, también puede tomar GABA o el 5-hidroxitriptofano. Pero ¿cuál es el mejor? Bueno, va a depender. Por ejemplo, melatonina es un inductor del sueño. Es decir, solamente si me está costando trabajo conciliar el sueño, me lo voy a tomar. Si yo, por el contrario, no me cuesta trabajo conciliarlo, pero me despierto entre 2 y 3 de la mañana, puedo utilizar el GABA. Y si me estoy despertando entre 3 a 5 de la mañana, el 5-HTP. Incluso despertarse entre 3, 4, 5 de la mañana es algo que sucede muy comúnmente en la menopausia. ¿Por qué? Por la baja de progesterona.
Es decir, que podemos también dar progesterona para controlar el sueño. Regresando, por ejemplo, la coenzima Q10 que nos va a ayudar a mejorar la parte interna de nuestras venas y arterias que decíamos que se daña y que nos elimina la oxigenación correcta, evita la oxidación celular y protege al corazón. La dehidroepiandrosterona, que nos va a ayudar a producir hormonas en mujeres, hormonas femeninas, y en hombres, hormonas masculinas. La vitamina D3, que no solamente ayuda a fijar el calcio y el fósforo en los huesos, sino que nos ayuda a inmunomodular nuestro sistema. Nos ayuda a bloquear las citocinas, que son sustancias que producen inflamación muy severa. La astaxantina, que sirve como un protector de la retina, protector de la piel, nos ayuda a mejorar la salud cardiovascular. Y así se nos pueden ir varios nutrientes que podemos utilizar, pero va a depender mucho de cada paciente cuál vamos a usar. Algo muy importante es la reparación del microbioma. Es decir, si nosotros tenemos a todo nuestro microbioma intestinal, la flora intestinal, como se le decía antes, bien, fuerte, estable, bueno, pues esto nos va a ayudar mucho con el sistema inmunológico, porque gran parte del sistema inmunológico depende del microbioma intestinal. ¿Qué son los probióticos? Algo que podemos tomar. Bueno, pues son microorganismos vivos que viven en nuestro cuerpo en simbiosis, es decir, que ellos nos ayudan y nosotros les ayudamos. Y además su equilibrio va a hacer que nosotros tengamos muchos efectos benéficos en nuestra salud. Hay más de 350 billones diferentes de bacterias que trabajan en nuestro intestino, de más de 50,000 especies. Pues todos ellos van a trabajar en conjunto para poder tener a un intestino saludable, a tener una buena conexión con el cerebro, porque gran parte de la serotonina cerebral se produce y se absorbe en el intestino y es necesaria para que nosotros no tengamos una depresión. Prebióticos y postbióticos. ¿Qué es eso? Pues pudiéramos decir que si el bichito se llama probiótico, entonces el prebiótico es lo que va a comer ese bichito. Y el postbiótico es lo que va a producir ese bichito una vez que ya se comió el prebiótico. Es decir, si nosotros dijéramos que el probiótico, el bichito, es una fábrica, pues entonces el prebiótico sería la materia prima y el postbiótico sería el resultado. Es decir, son metabolitos. Estos metabolitos los va a ocupar el cuerpo para mejorar al sistema inmune. El bichito come su prebiótico y una vez que lo consume, produce esos metabolitos que van a fortalecer ¿a quién? Van a fortalecer a nuestro sistema inmunológico. Lo va a mantener fuerte gracias a esos metabolitos. Otra manera de recuperar nuestro microbioma, de ayudarle, es mantener a nuestro intestino limpio. Muchas veces existen productos de putrefacción adheridos a las paredes del intestino, hay toxinas, hay gases retenidos y la hidroterapia de colon nos va a ayudar a mejorar esta función intestinal, nos va a ayudar a desintoxicar a nuestro intestino grueso y nos va a ayudar también a desinflamar, que eso es algo sumamente importante en el post-COVID. La hidroterapia de colon es una terapia segura, controlada y nos puede aportar beneficios muy importantes para la salud y para además prevenir enfermedades. El ozono rectal. El ozono nos va a favorecer la oxigenación de la sangre. También nos va a ayudar a estimular el sistema inmunológico y los antioxidantes endógenos, es decir, los que nosotros producimos. Y además también nos modula la respuesta inflamatoria, es decir,
necesitamos todo aquello que nos ayude a desinflamar. Por eso se utiliza en muchas enfermedades el ozono. Trasplante fecal. ¿Trasplante qué? Bueno, pues sí, esto es algo que ya se utiliza en el mundo entero desde hace varios años para algunos tipos de enfermedades en los cuales la flora intestinal está muy dañada. Está tan dañada que únicamente quedan aquellos bichitos malos, los que sí nos van a generar un problema. Nos van a inflamar el intestino, nos lo van a irritar y por lo tanto va a haber muchos síntomas. Hay tratamientos para esto, pero muchas veces no están funcionando y nos generan un megacolon tóxico. Entonces, en estos casos, cuando estos medicamentos no están funcionando, existe justamente el trasplante fecal. ¿Pero qué es eso? Pues es darle bichitos buenos, poderosos y saludables de un paciente sano a un paciente enfermo. Obviamente se escanea la materia fecal para buscar que no haya infecciones en esa materia. Se le aplica una solución salina y entonces una vez que tenemos ya a todas estas bacterias, a través de un colonoscopio se van implantando estas bacterias dentro del intestino y por lo tanto los síntomas mejoran dramáticamente. Incluso se ha encontrado que pacientes que tienen un sobrepeso importante, cuando dan este tipo de materia fecal a otro, les producen obesidad. Por lo tanto, se ha hecho lo contrario también. Personas que son fuertes, saludables y delgadas han podido dar esta materia fecal a personas que padecen de obesidad y que tienen múltiples enfermedades y se están viendo en los estudios muy buenos resultados. Es decir, que hay muchas maneras de que nosotros podamos enfrentarnos al COVID y obviamente al post-COVID, que es una situación que actualmente está pegando en el mundo entero. Hay muchos tratamientos buenos. Y en el hospital hay muchas opciones muy poderosas, inclusive para mejorar la inflamación, como los esteroides. No podemos satanizar a los esteroides, porque han salvado la vida de mucha gente. Sin embargo, si se utilizan a largo plazo, pueden dañar a nuestro sistema inmunológico muy fuertemente. Por eso es que en el mundo hay veces que ya se están encontrando infecciones como la mucormicosis o el hongo negro por las defensas bajas a nivel del COVID. Entonces, en nuestra clínica podrás encontrar toda una serie de médicos que trabajan en conjunto para poder ayudarte con tu alimentación, tu estilo de vida y darte un tratamiento, ya sea preventivo o correctivo, con estos objetivos: desinflamar, regenerar, fortalecer, desintoxicar y nutrir, ya sea para prevenir o para recuperarte de los síntomas post-COVID. Muy importante, no te automediques. Aunque ya te di una lista de nutrientes o medicamentos que se pueden utilizar, necesitamos un diagnóstico preciso para tener una dosis exacta de lo que vas a necesitar. En Centro Médico Holístico hemos desarrollado protocolos que van muy acorde a todos los síntomas que puede tener el paciente. Si estás interesado, te dejo los números para que estés en contacto con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, danos like y estaremos muy felices de atenderte. Aquí, en Centro Médico Holístico. Muchas gracias.